Buen día. Me presento. Soy el profesor Bruno Giovanni Herrera Espinosa. Les comento que tengo 13 años de experiencia y 8 años de esos los he dispensado en la Escuela Nacional Preparatoria número 6. Es ahí donde conocí la población que voy a utilizar en mi investigación. Para efectos de la presentación les comento que vamos a seguir el índice del protocolo. Entonces iremos abordando punto por punto y bueno, habrá una explicación por cada uno de ellos. Empezamos con el número 1, que es el título de la investigación, y este es el uso del enfoque por tareas en la materia de Inglés 4 para desarrollar y mejorar la producción oral en los alumnos de la Escuela Nacional Preparatoria número 6. El título ya nos da un límite de la investigación, porque nos indica dónde y con quiénes lo vamos a aplicar. En este caso, ¿dónde va a ser? Esto va a ser en la preparatoria número 6, y ¿con quién va a ser? La investigación con los alumnos de cuarto año. ¿Para qué se va a hacer esta investigación? Para desarrollar y mejorar la producción oral de los alumnos antes dichos. Ok, entonces vamos al punto número 2, que es el resumen. En el resumen, bueno, les comento que los grupos de idioma en la Escuela Nacional Preparatoria se dividen en dos secciones, las secciones A y B. Al principio de año se hace un examen diagnóstico y los alumnos que obtengan mejor puntaje van a la sección B. Los que tienen menor puntaje van a la sección A. A lo largo de los años en la preparatoria me di cuenta que las secciones A de quinto y de cuarto año eran más débiles en relación con las secciones B. Entonces hubo la oportunidad de participar aquí en la maestría y también pues tener la oportunidad de desarrollar algo que pudiera apoyar a mi población, en específico a los alumnos de la sección A. Para este efecto les comento que vamos a modificar trabajamos con la población de cuarto año y vamos a modificar, no vamos a modificar, pero vamos a utilizar el enfoque por tareas en el punto 3.1 de la unidad 3 del programa de cuarto año, que es noción de tiempo con carácter permanente, presente simple y adverbios de frecuencia, etc. ¿Y qué quiero decir con adaptar? Los dos grupos, yo voy a tener dos grupos de cuarto año el siguiente año, a saber 455 y el 456, ambos de sección A. Tenemos la pretensión de que el TBL, el enfoque por tareas, puede tener mejores resultados que el enfoque de Presentation, Practice and Production. Para demostrar esto, el grupo 455 va a tener como base el enfoque por tareas y el grupo 456 va a tener como base el Presentation, Practice and Production. De eso es lo que trata en general la investigación. Vamos al siguiente punto, que es el índice del protocolo. Bueno, aquí les muestro ordenado los puntos que tiene el protocolo. Tenemos el 1, el título de la investigación, 2, el resumen, 3, el índice, 4, introducción, etc. También tenemos el número 8, índice tentativo de la tesis, hasta el número 16, que es nuestro cronograma, los pasos que vamos a seguir para realizar todo esto. Bueno, vamos a seguir y vamos al punto número 4. En este punto me gustaría recalcar el objetivo de la investigación, que es mejorar la producción oral de los alumnos de cuarto año de la sección A mediante el uso del enfoque por tareas. ¿Qué les puedo decir? Escogimos el enfoque por tareas porque creemos que la motivación que se puede adquirir al concluir las tareas puede funcionar como un detonante para la producción oral de los alumnos de la sección A. Eso es básicamente de lo que trata. Y bueno, el punto número 5 del protocolo son los antecedentes. Por antecedentes tenemos Presentation, Practice and Production, el enfoque comunicativo y el enfoque por tareas. En este punto desarrollamos un poco de lo que trata cada uno de estos conceptos. En este caso, por ejemplo, Presentation, Practice and Production,
lo describimos como lo que es una práctica conductista que sitúa al profesor en medio de la práctica, y es el profesor el responsable de conducir y corregir al alumno en todo momento. La primera etapa de Presentation, Practice and Production es Presentation, en la cual el profesor introduce el tema a tratar, el tema y la fórmula que se va a practicar repetidamente. En el paso 2 tenemos Practice, que por lo regular son repeticiones y repeticiones, y hay ejercicios. En todo momento el profesor está al tanto de la corrección, pero no se fomenta la autocorrección, la autocorrección individual y la autocorrección entre compañeros. La etapa 3 de este ciclo es Production. Se supone que es una etapa más libre porque los alumnos pues practican consigo mismos, pero se intenta que el lenguaje sea restringido. Esta vez que la fórmula que se introdujo en la primera etapa, que es Presentation, se practique a lo largo de todo el ciclo. Después tenemos el enfoque comunicativo. Aquí el rol del profesor cambia, porque el rol del profesor es crear oportunidad entre sus alumnos para que se comuniquen entre ellos. Pues sí, es básicamente crear oportunidades para la comunicación. Y después tenemos el enfoque por tareas. Aquí sigue siendo un enfoque comunicativo, pero se tiene la creencia de que la realización de la tarea va a traer la oportunidad para la comunicación entre los alumnos. ¿Ok? Y bueno, el enfoque por tareas tiene otras fases, que son las que también vamos a describir. Y bueno, les comento o lo repito, es que el punto 3.1 de la unidad 3 es el que no vamos a modificar, pero va a ser en el que nos vamos a enfocar. Y con base en los resultados que obtengamos del par de grupos que tenemos, vamos a dar una conclusión sobre qué fue más efectivo, si PPP o TBL. Después tenemos el planteamiento del problema. Y como ya les habíamos comentado, los resultados que obtengamos a través de la investigación de los grupos 455 y 456 nos van a apoyar a dar un diagnóstico final sobre qué tuvo mejor resultado, si TBL o PPP. Como les habíamos comentado, el problema era que necesitábamos que los grupos de la sección A tuvieran mayor producción oral. Después, en punto número 7, tenemos la pregunta de investigación. Y la pregunta de investigación es: ¿podría el uso del enfoque por tareas apoyar y mejorar la producción oral de los alumnos de cuarto año de la Escuela Nacional Preparatoria? En este caso, pensamos que realmente el enfoque por tareas va a tener mejores resultados que PPP. En cuestión, pensamos que la tarea, la consecución de las tareas van a funcionar como el detonante para que los alumnos tengan mejor producción oral en las clases y pues en su vida. Después tenemos el índice tentativo de la tesis, y lo dividimos de esta forma. Tenemos introducción, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, conclusiones y bibliografía. Esto es, vamos a escribir un poco, conforme siga la presentación, vamos a continuar con la descripción. Y funciona de esta forma. Tenemos los objetivos. Aquí les mostramos los objetivos para cada capítulo. Y tenemos que capítulo 1
el objetivo de este capítulo es describir la población con la que vamos a trabajar. El capítulo 2, el objetivo de este capítulo es describir las teorías del aprendizaje y de la enseñanza que fundamentan este trabajo. Después tenemos el capítulo 3, que es el objetivo de este capítulo es describir el tipo de investigación que llevaremos a cabo, a saber, es una investigación cuantitativa. Y después tenemos el número 4, que es el objetivo es analizar los resultados obtenidos. Después tenemos el punto número 10 del protocolo, que es la justificación. Aquí tenemos la creencia de que la aplicación del enfoque por tareas a nuestras clases de cuarto año de la sección A no solo va a ayudar a mejorar la producción oral de los alumnos, sino que va a mejorar la motivación con respecto al lenguaje y al desempeño propio. Es decir, al ceder espacio en el aula, el profesor al ceder espacio, se permite que los estudiantes se responsabilicen de su propio desempeño y obtenga prácticas significativas al construir y desarrollar tareas. Nuestra hipótesis. En primer lugar, como lo hemos dejado entrever, pensamos que, tenemos las variables positivas, negativas y las neutras. La variable positiva dice que el uso del enfoque por tareas puede ayudar y mejorar la producción oral de los alumnos de cuarto año de la Escuela Nacional Preparatoria. Lo opuesto sería que el uso del enfoque por tareas no puede ayudar y mejorar la producción oral de los alumnos de cuarto año de la Escuela Nacional Preparatoria. Y algo neutro sería que ambos enfoques, esto es enfoque por tareas y PPP, de ellos se obtiene el mismo resultado. Pero realmente pensamos que el enfoque por tareas va a tener un mejor resultado que el enfoque de Presentation, Practice and Production. El punto número 12 es la fundamentación teórica. Y en este caso, lo primero que tenemos es el marco contextual. El objetivo de este capítulo es describir la población con la que vamos a trabajar. Hemos hablado de que grupo 455A va a tener como base el enfoque por tareas, el TBL, y después vamos a comparar resultados con el 456A, que va a tener como base el Presentation, Practice and Production. Después tenemos el marco teórico. El objetivo de este capítulo es describir las teorías de aprendizaje y de la enseñanza que fundamentan este trabajo, a saber, la teoría del constructivismo y los enfoques comunicativo y por tareas respectivamente. Así pues, nuestra investigación se fundamenta en las teorías del aprendizaje de Sean Piaget, Lev Vygotsky y David Ausubel. En este respecto, nos interesa resaltar lo relacionado con el aprendizaje significativo, pues tenemos la creencia de que los resultados que se obtengan de la elaboración de tareas en clase es conocimiento significativo, y nuestra decisión es aplicarlo en clase. Después, el punto número 13 del protocolo es la metodología de la enseñanza. Aquí el objetivo de este capítulo es describir el tipo de investigación que llevaremos a cabo, a saber, una investigación cualitativa. En este caso, aquí vamos a describir un poco, describir y comparar cómo funcionan los dos enfoques que vamos a utilizar, que es PPP y TBL. Aquí tenemos algunas de las características importantes y cómo son diferentes. Como habíamos dicho, el enfoque de PPP es conductista, pero el TBL da la oportunidad al alumno para que cree sus propias tareas y consecución de las mismas. El punto número 14 es el plan de análisis de resultados. ¿Cómo va a funcionar esto? Aquí aplicamos la metodología de la investigación. Para el desarrollo de nuestra investigación nos planteamos al menos 5 pasos para ambos grupos. El primero, a principio del año escolar, tendremos una encuesta a nuestros grupos, y esto es la recopilación de información personal, como es la experiencia con el lenguaje. El paso número 2 es el pretest. El examen consistirá en la evaluación oral de descriptores del lenguaje. Aquí cabe mencionar que
en este caso yo, el profesor, no voy a conducir a los alumnos a las respuestas, solamente voy a dar instrucciones de las mismas. Y con base en eso y con la observación que esté haciendo de la práctica, bueno, recopilaré información para cuantificar. Después, el número 3 es el tratamiento. Y bueno, este consistirá en la aplicación del enfoque por tareas a la unidad antes mencionada. Bueno, eso es el grupo 455 y lo mismo sucede, pero con PPP en el grupo 456. Después el punto número 4 es el post-test. El examen consistirá en una evaluación oral similar a la que tendremos como pre-test. Y es aquí donde veremos que tuvo mejor resultado, si TBL o PPP. El punto número 5 es el análisis de los resultados. Aquí se compararán los resultados para saber si el tratamiento ayudó a mejorar la producción oral, si no lo hizo o si ambos grupos obtuvieron los mismos resultados. En este caso las variables de las que habíamos hablado. El punto 15 es la referencia, bibliografía y mesografía. Bueno, les digo que en general nuestra bibliografía incluye referencias a teorías del aprendizaje, teorías de la enseñanza del inglés y en específico de la producción oral. Finalmente tenemos el cronograma de acción. Aquí, como les comentaba, toda la investigación va a suceder a principios del siguiente año escolar. Y aquí, de un lado, consideramos 11 semanas para el tratamiento, para ver que todo funcione. Y el tratamiento empieza la primera semana. Esto empieza el 13 de agosto y termina el 26 de octubre. Les comento que los años escolares en la preparatoria se dividen en tres periodos. Obviamente el primero, el segundo y el tercero. Todo esto sucede en el primer periodo. Y bueno, aquí tenemos desglosado qué es lo que estamos haciendo. Y como les comentaba, aquí está la recopilación de información personal y a muestras de ambos grupos mediante una encuesta, porque estamos utilizando instrumentos que se utilizan en la investigación cuantitativa. Después tenemos un pretest, que igual es entrevista, que es otro de los instrumentos de la investigación cuantitativa. Después aquí está, todo es importante, pero aquí está el meollo. Aquí está el tratamiento a ambos grupos. Aplicación con tareas, por un lado en el 455, y después tenemos el post-test, que es una actividad similar a la que hicimos previamente. Y aquí vamos a ver pues quién tiene mejor resultado, con base en el uso de descriptores del lenguaje. Después tenemos el análisis, tenemos estas semanas para el análisis de resultados de ambos grupos. Y pues básicamente esta es la investigación que estoy preparando para el programa de MADEMS. Y bueno, pues muchas gracias por su atención. Hasta luego.